que sacar varios bloopers de acá para el trailer. ¿Qué más? Aprendí con los bloopers. Sí, me olvido. ¿Cómo que actividad artística? ¿Sos escritora? Perdón. Bueno, me llamo Camila. Camila, ¿qué? Tengo que decir el apellido. ¿En lo posible? Bueno, bueno, pero fácil porque me la sé de memoria. Y en realidad, me llamo Camila Silva, tengo 20 años, soy de Melo, Cerro Largo, y soy escritora. Me cuesta decir que soy escritora, me prefiero decir que escribo, pero bueno, eso es lo que hago. Estudio arquitectura también y ahora estoy como con las dos cosas. Cada vez que me preguntan eso me cuesta mucho contestar porque siempre lo tuve, o sea, es algo innato en mí, algo que me salió natural siempre lo usé como mecanismo, supongo, de expresión. Obviamente todas las formas de arte son formas de expresión, ¿no? Pero en mi caso fue como la forma que tenía de desahogarme y de transmitir lo que me estaba pasando. Siempre fue así y en realidad fui más consciente de que yo uso la escritura para eso hace un par de años, que me di cuenta que no todo el mundo escribe, que otras personas hacen otras cosas o tienen la música, un deporte, la fotografía X, pero en mí es la escritura, ese refugio que todos necesitamos para escapar a veces de la realidad y lo tuve siempre. En realidad, desde que aprendí a escribir, creo. Eso sí es fácil. La decisión de Camila es Ceci Curvelo, porque, no sé, yo en realidad nunca fui muy lectora, o sea, sí leo, pero no de esos escritores promedio que leen de 50 a 100 libros por año, esa no soy yo, por lo menos por ahora, pero eso sí como que me lo tuvieron que inculcar, el hecho de la lectura. En mi casa siempre me inculcaron eso, me regalaban libros y yo leía, y me gustaba, siempre me gustó, pero como dije antes, la escritura siempre lo tuve, nació conmigo. Pero la decisión de Camila la conocí cuando, bueno, es el primer libro de Cecilia para adolescentes, y yo tenía 11 años, 10, 11 años cuando salió, y además el hecho de que tenga mi nombre y todo eso llegó a mí porque mi abuela lo vio en una librería y no conocía a Cecilia, porque también recién estaba empezando y todo, y bueno, vio mi nombre en un libro y me lo regaló, y a partir de ahí me enamoré de sus libros y bueno, fan total toda mi adolescencia, mi escritora favorita. Hoy en día es mi amiga, o sea, ya tenemos un vínculo mucho más cercano. Escribió el prólogo de mi libro, pero sí puedo decir con seguridad que ese fue el libro como que me hizo amar la lectura. A ver, yo siento que en cuanto a la forma como escribo, no siento que ningún autor o libro me haya influenciado en particular. Obviamente mi escritura y la forma en que me expreso, todo eso es producto además de mi vida básicamente y las experiencias que he tenido, obviamente se nutre también de las cosas que he leído, pero no hay uno como que diga me basé en tal autor o me inspiro en tal autor o tal libro para escribir. En realidad mucha gente me ha dicho que tengo como una escritura muy mía, en el sentido de que es muy como que mezclo la poesía y la narrativa. O sea, este libro es una novela, es narrativa, pero la forma en la que está escrita uso muchas metáforas, muchas descripciones, pero lo hago así porque me sale así, o sea, no es que lo aprendí o que me enseñaron o que lo vi en otro lado. Entonces, no sé, yo creo que sí me han influenciado autores desde la postura, o sea, desde la lectura o en cuanto a sus vidas. O sea, el hecho de ver que otras personas, conozco escritoras jóvenes también que han logrado sacar libros y ver cómo que logran esas cosas y que me gusta también cómo escriben, me ha motivado también, pero es mucho más en lo personal que en la forma de escribir. Bueno, la protagonista se llama Lina, tiene 30 años y está pasando por un momento muy duro, está como
perdida, desnorteada, le pasó algo muy traumático que la desestabilizó completamente, pero no se acuerda exactamente qué fue lo que pasó. Entonces se cuestiona como que quién es sin su memoria. Entonces empieza como, emprende un camino externo, pero no, externo no en realidad, porque no viaja, literalmente no, es más interno, con ayuda de otros seres medio enigmáticos, como para empezar a recordar y para reencontrarse con ella misma y con esa parte de su vida que tiene bloqueada, y bueno, para redescubrir también el amor por ella y por la vida, básicamente, pues no tiene ganas de nada, y bueno, se basa en eso. A ver, bueno, yo en general al amor y al tiempo los encuentro, yo creo que son inherentes a la vida, inherentes a todos nosotros, no podemos escapar de ellos, pero sí los encuentro un poco contradictorios. Yo en realidad lo que traté de hacer en el libro es como salvar la diferencia que hay entre ambos, porque el tiempo en realidad lo relaciono con la locura en la que vivimos hoy en día, o sea, la vorágine que vivimos corriendo básicamente de un lugar a otro sin detenernos un segundo a pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Que vivimos de acá para allá pero me di cuenta que hay algo que puede salvar eso y es el amor, justamente. Cuando podemos reconectar con eso y con nosotros mismos, pues yo creo que si podemos reconocernos y conectar con nosotros, estamos conectando con ese amor que tenemos. Pero es básicamente eso, o sea, es como la lucha, por decirlo de alguna forma, del amor por vencer al tiempo y en realidad por hacernos darnos cuenta que en realidad el tiempo, no voy a decir que el tiempo no existe, porque bueno, pero el tiempo en realidad yo lo veo como enemigo de la vida, porque para mí lo que está vivo es lo que hay ahora, lo que el pasado, o sea, lo que ya pasó, no existe, y el futuro tampoco existe, y ahora en este instante no hay tiempo, o sea, hay movimiento, en todo caso hay vitalidad y hay amor si lo sabemos ver, pero por eso la referencia del reloj de arena, que no te impone una hora, sino que te muestra que las cosas fluyen si están vivas, y bueno, y el amor es movimiento y es vida. Entonces bueno, se trata un poco de eso el libro, desarrolla, digamos, esas dos posturas frente a la vida. La historia es completamente ficción, eso lo aclaro siempre porque me parece importante. Más allá de eso, si bien, a ver, empezamos porque la protagonista tiene 10 años más que yo, vivió cosas que yo no viví, tuvo experiencias que me las tuve que imaginar porque yo no las viví. Ahora, sí siento una conexión muy profunda con Lina porque aparte el libro está escrito en primera persona, yo creo, y es mi primer libro, yo creo que es muy difícil tomar distancia, o sea, tomar distancia hasta cierto punto. Lo que yo siempre digo es que hay una cáscara y la esencia de la historia. La cáscara es esa trama, o sea, la excusa que Lina tiene 30 años, que es lo que le pasó. Pero en realidad eso es una excusa, son excusas que yo armo, que invento para contar la historia. Pero la esencia de la historia, lo que yace detrás, que es lo que importa, es lo que siente Lina y cómo enfrenta esas cosas que le pasan. Y sí siento mucho un vínculo muy fuerte en preguntas que ella se hace. Por ejemplo, hay un personaje que le va a ayudar a transitar por todo eso, que es como un personaje que le aconseja. Y en realidad muchas de las cosas que ese personaje le dice me las estoy diciendo a mí misma, porque son como cosas muy generales de cómo nos tomamos la vida, justamente, no son sobre una situación en particular. Entonces yo creo que también hay un poco de mí en todos los personajes, porque todos los creé yo, y de Lina, bueno, en cuanto a eso, sobre todo la forma de ver el mundo y la forma en que ella enfrenta lo que le pasa, más allá de qué es lo que le pasa, que no importa. Y después hay otro personaje que no voy a decir mucho porque no quiero spoilear, pero vivió cosas que yo viví también, como que fui sacando vivencias mías también y las fui mezclando y volcando con un poco de imaginación, un poco de realidad, y bueno, nació eso. Pero sí, hay un poco de mí en todo el libro, o sea, en cada personaje me encuentro, creo, de alguna forma.
Sí, yo creo que nadie se imagina el laburo que hay detrás, ni yo me lo imaginaba, o sea, hasta que yo lo empecé a hacer, nunca imaginé que fuera tanto trabajo, porque obviamente yo lo terminé de escribir en el verano y eso fue como una primera gran etapa y que ya crecí muchísimo solo escribiéndolo, pero ahí dije, lo quiero publicar, lo quiero compartir con otras personas. ¿Cómo hago? Empecé de cero y empecé, creo que como todo el mundo hace, empecé averiguando en internet, tutoriales, de todo bueno, Ceci Curbelo me ayudó muchísimo, que justamente está dentro de ese mundo, me guió un montón, pero fue así, o sea, con personas que conocía dentro de todo, de este mundo, y otro poco investigando por mi cuenta. Cada vez iba descubriendo más cosas que había que hacer, o sea... uno dice, el diseño de la tapa, el maquetado, o sea, el diagramado del libro y una par de cosas más, imprenta y no, es muchísimo más que eso y todavía ahora siguen surgiendo situaciones que estresan muchísimo, por eso hay que estar como muy lúcida para que no te afecte. Yo en realidad también algo que me ayudó muchísimo es el apoyo de mi familia y no es detalles, o sea, en mi caso es mi familia, pero tener a alguien en el día a día que te sostenga en todo el proceso es fundamental para poder aguantarlo. Yo creo que sin ese apoyo y sin las ganas que yo tenía de sacarlo adelante no lo hubiera podido hacer, no lo hubiera aguantado. Pero sí, o sea, en este caso justamente yo me encargué de todo, yo diseñé la portada, yo hice, o sea, la parte de manejo de redes, el book trailer, todo lo hice yo y mucho de eso implicó aprender, investigar cómo se hacía. Yo para facultad ya manejo varios programas y eso me ayudó, pero igual, o sea, estos eran como programas más específicos y tuve que aprender a usarlos y eso, o sea, lo tomo como un proceso de mucho aprendizaje. Todavía me hacen llorar algunas cosas porque cuando me estreso lloro, tengo eso y bueno, es como, y ahora estoy muy cansada porque claro, aparte lo estoy llevando junto con facultad, que es un gran desafío eso también, pero bueno, ha sido todo un año muy intenso y aprendiendo a sobrellevar cada cosa y cada obstáculo que aparecía lo tenía que sacar yo adelante porque lo estoy haciendo sola justamente. Pero bueno, está valiendo la pena, la verdad. Ojalá en un futuro tenga más apoyo de una editorial o algo así, pero por ahora soy yo y el libro. Y bueno, está saliendo bastante bien, la verdad. Bueno, estudio arquitectura. Mucha gente cuando digo esto se sorprende y me dice, hay nada que ver. En realidad sí tiene que ver. Obviamente es como otro proceso interno que tuve que pasar para darme cuenta cuál era el vínculo que yo le hago, porque yo siempre supe que de alguna forma estaba relacionado, pero recién lo hice consciente literalmente hace un par de meses, cuando estaba leyendo un texto para facultad además. Pero mis tres grandes pasiones o intereses, digamos, es la arquitectura o en realidad toda la parte de diseño, porque esa es la parte que más me gusta de mi carrera, la escritura y la danza, porque bailo desde que soy chiquita. Entonces, hace poco pude vincular las tres cosas y la verdad fue como un descubrimiento muy grande porque fui consciente de qué es lo que une todo lo que hago, básicamente. Pero hace unos días además me estaba acordando de que cuando era chiquita yo decía que quería ser ilustradora de cuentos cuando fuera grande. Y acá estoy. En realidad escribí un libro y lo ilustré también porque ilustré la portada. Entonces como que ya desde chiquita, que no tenía idea de nada, ya se iba forjando ese vínculo entre el diseño y la escritura que yo encuentro en las redes también, porque en Instagram todo el armado del feed, de las cosas que subo, siempre subo un texto acompañado de un dibujo. Entonces hay un vínculo mucho más profundo del que quizá a simple vista no se ve, que tampoco, no sé si vale la pena explicarlo, porque en realidad con que yo lo entienda ya está, pero nada, sí. Y bueno, y la parte que más me gusta de la carrera es esa, pero está. Bueno, yo soy una persona muy arraigada, muy familiera, entonces sí me costó muchísimo como ese desarraigo de mi casa, mis cosas, mi lugar, ¿no? Como que
ya el hecho de pasar del liceo a la facultad ya es un gran cambio, pero a nosotros que somos del interior se nos sube una cuota extra realmente, que es como acoplarte a esa ciudad nueva, grande, porque no es nada que ver, aprender a moverte y vivir por tu cuenta, básicamente. Entonces, al principio me costó bastante, pero después me fui adaptando y bueno, el primer año como que iba haciendo lo que podía, después el segundo ya llegó el COVID, entonces me volví a mi casa a Melo y ahora estoy en Melo porque en realidad no tenía nada presencial, pero el año que viene ya vuelvo. Y ha sido así, medio raro todo, pero con el tiempo me acostumbré, es parte de lo que es nomás. Eso sí es difícil. Todo. Todo. No hay nada que no sea desafiante en esto. La verdad. No sé, capaz que si de entrada lo haces con editorial, quizás más fácil. No significa que sea fácil, porque ya el escribir una historia ya es un desafío enorme, muy, muy, muy grande. Pero además tener que hacer todo el resto por tu cuenta y empaparte de todo, porque desde los trámites que hay que hacer hasta todo, básicamente, cada paso implica un desafío. Cada etapa fue muy grande en sí misma. Entonces, no sabría decir, capaz, a la hora de escribir, sobre todo, estás como muy inmerso en la historia, porque pasa a ser parte de tu realidad, o sea, literalmente no es que te sentás a escribir, estás un par de horas, te levantás y te olvidás, no, estás 24/7 pensando en la historia y cómo resuelvo esto y cómo voy a hacer para hacer tal cosa, y entonces, como es tan fuerte, es como aprender a equilibrar básicamente eso con el resto de tu vida y que eso no se coma todo el resto. Eso es muy difícil, aprender a lidiar con eso y con la frustración. Creo que son las dos cosas. La frustración cuando algo no te sale, cuando no te sale escribir, cuando algo de lo que compartís con otros no tiene la repercusión que esperabas. Es como día a día es reaprender todo eso, porque yo lo sigo aprendiendo, obviamente recién empiezo y creo que nunca se termina de aprender. O sea, es como, creo que lo lleva siempre eso. Bueno, la idea ahora es seguir con facultad, pero en paralelo, ahora que empecé con esto y me largué, no lo voy a soltar. Y la idea es, seguir escribiendo. Tengo proyectos en mente, todavía solo son ideas, pero la idea es como escribir 2 historias más de 2 personajes secundarios que aparecen en el libro, que me quedó como la sangre en el ojo de tener que escribir sus historias, porque me parece que tienen mucho potencial. Y es más, las tuve que bajar un poco en intensidad para que no se comiera la historia de Lina. Y bueno, tengo muchas ganas de desarrollar eso. No sé si lo voy a lograr, todavía son ideas, pero nada, eso es como el plan. En Instagram estoy como Camila Silva Soy y en Facebook también, pero no lo uso casi, así que es Instagram sobre todo, o mail, lo mismo, camilasilvasoy@gmail.com. Yo creo que la clave de todo, en el fondo, atrás de todo ese trabajo y ese laburo más terrenal y práctico, está el creer que lo puedes lograr. Si vos no te la crees, es muy difícil que llegues, porque en el fondo crees que no sos capaz de eso. Una de las cosas que justamente me ayudó como a lograrlo, estoy segura que fue eso, la fe de que lo iba a lograr de alguna forma. Eso no significa que no implicó estrés y cansancio y mucha cosa, pero si yo no hubiera creído eso, no lo hubiera logrado. Ahora voy a citar una parte del libro que dice: los sueños son el motor de las grandes cosas, todo lo que trasciende comienza por un sueño. Y yo creo que si no empezamos soñando eso que tanto queremos, no sé si vamos a lograrlo. Así que es eso, si se sueña hay que tratar de lograrlo. Todavía me hacen llorar algunas cosas porque cuando me estreso lloro, tengo eso. Yo decía que quería ser ilustradora de cuentos cuando fuera grande. Eso sí es difícil, todo.